Una tabla dinámica resume grandes cantidades de información contenidas en una base de datos. Entonces, el primer elemento que necesitamos para crear una tabla dinámica es una base de datos. Es el elemento inicial del cual se va a extraer información para crear la tabla dinámica. Es preferible, antes de crear la tabla dinámica, darle a la base de datos un formato de tabla. Se recomienda dar un formato de tabla a la base de datos, ya que si necesitamos posteriormente añadir columnas o añadir filas, el formato de tabla va a permitir que esas filas y columnas se integren en forma automática a la tabla dinámica, de manera que no tenemos que volver a plantear el rango del cual se están extrayendo los datos. Además, es importante que la base de datos tenga ciertas características que deben cumplirse, como por ejemplo el hecho de que no hayan celdas combinadas, el hecho de que no contenga filas totalmente en blanco ni columnas totalmente en blanco que la corten. Pueden haber celdas en blanco, aquí y allá no hay ningún problema, pero no pueden haber filas totalmente en blanco ni columnas totalmente en blanco. ¿Okay? Si respetamos estas características de la base de datos, no vamos a tener ninguna dificultad al momento de crear nuestras tablas dinámicas. En segundo lugar, tenemos el área para la tabla dinámica. Esta área puede ubicarse en la misma hoja donde se encuentra la base de datos o en cualquier otra hoja. Esta área va a aparecer al momento en que le digamos al programa que queremos crear una tabla dinámica. El programa nos preguntará, ¿quieres crearla en la misma hoja donde está la base de datos con la que vas a trabajar, o deseas ponerla en otra hoja? Entonces, de esa manera se genera el espacio donde se va a crear la tabla dinámica. Luego tenemos el panel de campos, que es el área donde controlamos el diseño de la tabla dinámica. Este es el panel de campos, el que está a la derecha. Es el que contiene todos los encabezados de columna que están en la base de datos que estamos usando. Y este panel de campos nos va a permitir diseñar la tabla dinámica desplazando estos encabezados de columna a estos cuatro espacios. ¿Okay? Filtros, columnas, filas y valores. Y en la parte práctica vamos a ver qué significa cada uno de estos espacios y de qué manera deben desplazarse los encabezados de columna ahí, y cuál es el criterio para utilizar filas, para utilizar columnas, para utilizar filtros o valores. Otro elemento importante que tenemos dentro de las tablas dinámicas son los gráficos dinámicos, que nos permiten diseñar una presentación gráfica a partir de la información que se encuentra en una tabla dinámica. El gráfico dinámico es muy similar a un gráfico que se emplea en una tabla normal. Puede ser de varias formas: columnas, barras, líneas, circular, etc. Entonces, este elemento es muy importante porque nos va a permitir graficar lo que mostramos en la tabla dinámica. Nos va a permitir generar un gráfico que puede ser de diversas maneras, de diversas formas. Pueden ser columnas, pueden ser filas, pueden ser columnas, pueden ser barras, pueden ser líneas, puede ser un elemento circular, puede ser un gráfico de área, un gráfico de tendencia, puede ser muchos tipos de gráficos, todos los tipos de gráficos que maneja el programa. Y la forma en que se configura un gráfico dinámico es muy similar a la forma en que configuramos un gráfico normal. Otro elemento con el que contamos dentro del entorno de tablas dinámicas son los cuadros de segmentación. Como su nombre lo dice, nos permite segmentar la información que se encuentra en una tabla dinámica. ¿Qué significa segmentar? Segmentar es una forma de filtrar, en que yo le puedo pedir a la tabla dinámica que me muestre solamente parte de la información que ésta está mostrando inicialmente. Es decir, la puedo segmentar. Es una alternativa mucho más dinámica e interactiva a los filtros normales de una tabla dinámica. La tabla ya de por sí contiene filtros, pero el cuadro de segmentación es una forma mucho más dinámica que nos permite también hacer lo mismo que hace un filtro, simplemente que en forma mucho más interactiva y amigable. Además, otra ventaja de los cuadros de segmentación es que estos pueden ser llevados hacia otra hoja, digamos como para crear una dashboard. Luego, otro elemento importante también son las escalas de tiempo. Una escala de tiempo es un cuadro de segmentación también, pero que se aplica a un campo de fechas u horas. ¿Okay?
puedes crear una segmentación por tiempo, con estos cuadros de escalas de tiempo.